Bueno, pues por fin, después de un montón de tiempo, varios meses, retomamos estos vídeos, ¿no? Y los retomamos con alegría y con ganas y con mucha ilusión. Desde mayo hasta, bueno, hasta mediados de agosto. Ha sido un paréntesis, muy paréntesis. Bueno, terminamos la última vez la fase desestructurante, lo que es la muerte del hombre viejo, y hoy vamos a reanudar nuestros vídeos hablando de la fase subliminal a través del desierto, lo que, pues eso, supondría un tránsito por el desierto. Esta etapa es una etapa muy, muy intensa, es muy importante, pero es difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Pues mirad, porque resulta complejo de explicar en pocas palabras, en unas pocas líneas, por decir de alguna manera, en poco tiempo y no enrollándose uno hasta lo infinito, pues en qué consiste esta fase, ¿no? Y bueno, si es difícil de explicar, aún es mucho más difícil vivirla bien, ¿no? El término subliminal, que está muy de moda ahora, tiene un mensaje subliminal. ¿Me está queriendo decir algo subliminalmente? Esto está ahora como muy de moda, es muy moderno. Hasta ahora no se utilizaba apenas esa terminología, pero llevamos una temporada que sí se utiliza. Bueno, pues el término subliminal siempre nos está hablando, está haciendo alusión a la superación de un umbral que nosotros ponemos de una manera espontánea, sin programar, en nuestro camino espiritual, y que, sin embargo, Dios nos obliga continuamente a cruzar. ¿Qué umbral es este? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué frontera, qué límite es esta? Pues es el umbral de nuestra inteligencia y el umbral de pretender saberlo siempre todo. Es decir, el umbral de tenerlo todo bajo control, ¿no? Tener el control de las situaciones y de movernos solo cuando sabemos que las cosas van a salir bien al 100%, ¿no? Cuando tenemos la seguridad, la certeza, la garantía suficiente como para saber que donde vamos a poner el pie es un sitio, un lugar seguro, evidente, razonable, sin dudas y sin riesgos, ¿vale? Ese es el umbral también de nuestra paciencia y de nuestra disponibilidad razonable al sacrificio y la renuncia, ¿vale? Estaríamos en ese punto que el joven rico no quiso atravesar, ¿vale? Él cumplía hasta donde creyó que tenía que cumplir y Jesús le empujó. Si quieres ser perfecto, todo esto ya lo hago, maestro, y tal, ¿no? No sabemos. Hay que hacer esto, la ley de Moisés. No, si eso ya lo hago, maestro, ya esto está controlado, porque eso está seguro. Bien, pues entonces, si quieres ser perfecto, hay que cruzar el umbral, ¿no? Ese punto subliminal, ¿no? Ese umbral que nosotros ponemos, que el joven rico puso, el Señor le dijo que lo cruzara y dijo que no lo pensaba hacer. Bueno, pues ahí estamos. Serían, en el lenguaje teresiano, las moradas terceras, ¿vale? Ahí empieza la fase subliminal. Bien. ¿Qué pretensión oculta este límite que le ponemos a Dios? Bueno, no sé si lo ponemos a Dios, lo ponemos, ¿no? Este límite, este umbral que marcamos. ¿Qué hay escondido detrás de eso? Pues está escondido detrás de ese umbral el umbral de nuestra paciencia, de nuestra disponibilidad razonable al sacrificio y a la renuncia. Y pretendemos que Dios sea razonable y que no exija demasiado, o en cualquier caso que nos lo explique todo bien, se deje entender y se deje encontrar. Que es un toma y daca. Yo arriesgo
si tú te pones a mi disposición, con lo cual ya no estamos arriesgando. Pero bueno, somos así. En este punto se tiene la desfachatez, lo que pasa es que no lo consideramos una desfachatez, sino algo razonable y sensato, de pedirle a Dios explicaciones y exigirle garantías, ¿no? Por lo tanto, entrar en la fase subliminal significa experimentar esa gran purificación necesaria para ir al encuentro con Dios, en la cual Dios te despoja de todo lo que tú entiendes, comprendes, controlas y estás dispuesto a entregar. Te pide más, te pide que no andes tras falsos dioses. Se trata de un momento crítico en la vida espiritual donde se puede avanzar o se puede uno atascar, quedarse ahí para siempre, como es el caso del joven rico que se marchó triste, pero se quedó ahí en una dorada medianía, en una mediocridad acariciada y voluntaria, ¿no? La Santa Madre habla de las almas tan concertadas, tan concertadas, las de las terceras moradas, que no hay quien las haga salir de ahí. Y bueno, pues es un momento dialogal que une la fase negativa con la positiva en la reconstrucción, ¿no? Y es frecuente, muy frecuente, la tentación de saltárnosla, esta fase, o de abreviarla, pero lo que sí es cierto es que ninguna experiencia de Dios verdadera se va a construir nunca sin la experiencia subliminal. Y aquí vamos a aprender, pues, poco a poco, el valor de caminar en la oscuridad, la humildad de dejarse guiar y prepararnos para la prueba, que es muy importante. Después vamos a ver cómo Dios nos pone a prueba, como también puso a prueba a nuestros antepasados. Y por último vamos a ver cómo nos vamos a dejar y va a conseguir seducirnos y hablarnos al corazón, ¿no? En esta fase subliminal Dios nos va a pedir también el sacrificio del Hijo, el sacrificio de Abraham, ¿no? Nos va a pedir aquello que amamos más. Y bueno, pues es una fase muy importante y vital para poder dar el paso siguiente, que es el nacimiento del hombre nuevo. El hombre nuevo no puede nacer si no hacemos todo este camino. Bien, el valor de caminar en la oscuridad. Leemos Hechos de los Apóstoles 9, 3, 10. Leo con calma porque es bonito aquilatar y atesorar cada palabra. Cuando estaba ya cerca de Damasco, de repente lo envolvió un resplandor del cielo, cayó a tierra y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Levántate, entra en la ciudad y allí te dirán lo que tienes que hacer. Saulo se levantó del suelo, pero aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Así que lo llevaron de la mano y lo introdujeron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y sin comer ni beber. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. Hechos de los Apóstoles 9, 3, 10. Obviamente nosotros no somos el apóstol de los gentiles, no somos Pablo, aunque todos tenemos una cierta similitud con Pablo, ¿no? Pero en el relato de su conversión, sin duda fruto del Espíritu, podemos encontrar las grandes líneas prácticas y paradigmáticas de nuestra propia conversión, que es fruto del mismo Espíritu. En primer lugar, hay una luz que viene de lo alto, ¿no? Y que envuelve nuestra vida, y al envolverla nos va dando una percepción distinta de nosotros mismos y también muchas veces de nuestra propia idolatría. Es una luz que viene de lo alto, pero es una luz deslumbrante, cegadora, tan
abrumadora en un momento dado, tan ciegos nos deja, tan irrumpe con tanta violencia esa luz en nuestra vida, que nos hace caer a tierra y nos deja ciegos, nos deja sin vista. Es quizá la fase más difícil de un proceso de conversión, pero también es la fase más delicada, la más dolorosa y en cierto aspecto la más antinatural, la que parece que nos está empujando a hacer algo que va en contra de nuestra propia naturaleza, ¿no? De nuestra propia esencia. Pues es cuando te encuentras personas que dicen en este punto, es que yo voy a dejar de ser yo. Dios no me puede pedir que deje de ser yo misma. Esto lo digo porque lo escucho con frecuencia, ¿no? Una habla con unas personas, con otras, y bueno, pues dentro de la propia pobreza tiene ya cierta experiencia, por lo menos le suena este proceso, ¿no? Vivido en una misma y viendo cómo en otras personas acontece. Parece que va un poco contra natura, ¿no? Contra lo que uno es. Y bueno, pues en este momento en que tenemos la sensación de que se nos está empujando a hacer algo antinatural, es el momento de la confianza, ¿no? Si hasta ahora era suficiente ser perspicaces, ahora es necesario ser creyentes. Ahora es necesario confiar, creer, abandonarse. Si antes era importante ser razonables y lógicos y saber constatar la realidad, ahora es imprescindible, necesario, lo digo con mayúsculas en negrita y subrayado, necesario aprender a dejarse conducir. Dejarse conducir también en negrita, en mayúsculas, subrayado y destacado con un amarillo fluorescente, fosforito. Dejarse conducir por el misterio y por el incognoscible. Nosotros querríamos ver a Dios, conocer enseguida su voluntad, entender sus planes, palpar, tocar, descubrir la evidencia, pero tenemos que estar dispuestos a descubrir nuestros propios ídolos, nuestros errores e incluso desmontar y desestructurar toda nuestra existencia. Y decimos, vale, venga, accedo, pero a cambio yo querría ver clara mi situación, entender bien qué está pasando, pillar de qué va esto, saber por qué camino soy conducida, comprender las razones de ciertas extrañas exigencias. Necesito entenderlo, que me lo expliquen y estar informada de las intenciones de Dios. Hay 3 verbos básicos aquí que resumen nuestra situación: saber, comprender y estar informados. Y ninguna de las 3 cosas nos las van a dar, porque esta fase consiste en caminar sin saber, sin comprender y sin estar informados. Estas exigencias que formula cualquier persona son exigencias legítimas, normales, razonables, sensatas, pero no valen con Dios. No sirven para este camino. Y una vez más expresan nuestra natural dificultad para aceptar al trascendente, para aceptar a Dios. Una vez más lo ponen de manifiesto, ¿no? Y Juan el Bautista les dice a los fariseos, yo no soy el que creéis. Y esto parece repetir el Señor frente a nuestros continuos e insistentes intentos de reducirlo dentro de nuestras certezas, ¿no? Aquí tiene que entrar, tiene que caber, lo tengo que entender, y el Señor dice, yo no soy el que creéis, ¿no? Porque a menudo somos así de
iba a decir tontos, inconscientes, ilusos, absurdos, no sé qué palabra poner, que pretendemos, vivimos en la ilusión, en la pretensión de conquistar a Dios, entenderlo y encerrarlo en nuestro pobre entendimiento, con lo cual ya le tenemos de alguna manera controlada. Porque aquello que entra dentro de mi cabeza, de mi coco y de mis entendederas, de alguna manera ya está bajo mi control. Y queremos hacer eso con Dios. Y Dios no se deja, ni se va a dejar. Y hace bien, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Y no solo no se deja, sino que nos dice, feliz, bienaventurado, dichoso el que cree sin haber visto. Juan 20, 29. Igual que su madre, igual que María, igual que Pablo, ¿no? Que María no entendía, pero se fía. Pablo no veía, pero se fía. Y iba a decir, igual que todos los santos, todos que sin excepción, en un momento dado en su vida o durante largas temporadas, como por ejemplo Santa Teresa de Calcuta, han sufrido en su vida el silencio y la ausencia de Dios. Bueno, pues hasta aquí más o menos. ¿Cuál es la verdadera pega? Bueno, pues el verdadero problema en la fase subliminal, lo que más nos cuesta, es que los valores y criterios anteriores ya han pasado. De alguna manera han caducado y no nos sirven. Ha quedado muy claro que eran unos pseudovalores, unos criterios engañosos y traicioneros, y ahora ya esto no cuela, no sirve. Sin embargo, estamos en ese punto complicado en que no estás ni antes ni después, sino en una situación en que una se tambalea un tanto, porque los nuevos todavía no se han manifestado plenamente en el corazón de la persona que va caminando, del creyente que está haciendo este camino, ¿no? Los nuevos criterios, de alguna manera, los vislumbra, los intuye, los sospecha, pero todavía no los tiene entrañados, no los ha hecho vida de su vida, no los siente suyos. Comprende que Dios le pide algo mucho más grande, pero le da miedo verse completamente pobre, despojado, desnudo, carente de todo. Le da miedo renunciar de una manera radical a una determinada cuestión, a un determinado asunto, a un determinado deseo, a un determinado proyecto, a un determinado afecto, que no tiene por qué ser malo, pero puede estar siendo un obstáculo ahora mismo para avanzar. Le da miedo, en definitiva, no tener la vida en sus manos y no tener el control absoluto de su existencia. Y en este punto solamente un valor fuerte, seductor, puede sostener la radicalidad de la entrega, ¿no? Y la pregunta que se hace continuamente esta persona es, ¿pero voy a poder? ¿Pero voy a ser capaz? Es la pregunta más repetida. En esta situación de incertidumbre, la tentación más frecuente y más peligrosa es la de dar marcha atrás. Volver atrás, volver a las cebollas de Egipto, a las felices seguridades que teníamos en otro tiempo, cuando teníamos seguridades pero no teníamos vida. Pero claro, era más fácil. Era todo como más sencillo, ¿no? Y bueno, que esto suceda tampoco nos tiene que escandalizar. No es extraño que para el ser humano vivir en tensión hacia una realidad que todavía no posee
Y eso resulta muy difícil. No es extraño que nos resulte tan difícil. No nos tenemos que espantar, tenemos que comprender, ¿no? Cuando no poseemos esa realidad, y especialmente si esa realidad es únicamente una promesa y se ve como lejana, pues el miedo nos vence. Si a eso le añades que cada día esa realidad exige de una manera continuada un esfuerzo, un discernimiento y el riesgo de la libertad, pues el cansancio es aún mayor y el miedo también. Así que podemos decir que en efecto la fase subliminal es como el larguísimo viaje del pueblo elegido a través del desierto. Ese lento, pesado, interminable peregrinar desde la esclavitud de Egipto hasta la liberación de la tierra prometida. Sin saber claramente hacia dónde ir, en medio de muchas dificultades y privaciones pues de todo género, de todo tipo. Vienen los lamentos por haber abandonado el bienestar anterior, pero sobre todo nos cuesta caminar de la mano de un Dios que en cada etapa del camino se revela de un modo nuevo, diferente, imprevisible, un Dios con el que no ganamos para sustos, ¿no? Esto pues nos cuesta y esto nos obliga a borrar la imagen que previamente nos habíamos hecho de Él y recibir la nueva, abrirnos a la perenne y continua novedad de Dios. Esto es dificilísimo para nosotros. Es una riqueza impresionante, es una belleza y un regalo que nunca le daremos gracias bastantes a Dios. Pero la realidad es que nos cuesta un esfuerzo tan grande estar continuamente desinstalándonos y soltando aquello a lo que ya nos habíamos agarrado para agarrar lo siguiente, pero nos cuesta, ¿no? Eso supone un esfuerzo, un desgaste. Entonces, bueno, pues borrar esa imagen que previamente nos hemos formado de Él para acoger la siguiente, pues a veces llega a ser desgastante, ¿no? Y cansado. Sin embargo, sabemos que es en el Éxodo, en este peregrinar, donde el pueblo elegido realmente conoce a su Dios, conoce su brazo poderoso, comprueba su predilección, su misericordia y también su santidad. También para nosotros los creyentes hay un Dios del Éxodo, un Dios que nos impulsa continuamente a salir de nuestras esclavitudes, que son tan seductoras, y nos invitan a quedarnos ahí instalados, ¿no? Un Dios que nos va conduciendo a través de un desierto árido e inhóspito, que nos desagrada profundamente, pero que es lo que hay, no podemos aspirar a otra cosa, solo tenemos ese desierto para caminar. Y hay que caminar porque es muy peligroso pararse, ¿no? Así que nos vemos obligados a caminar, seguir adelante hacia un conocimiento de Dios que siempre es nuevo. Un conocimiento nuevo, lo mismo de Dios que de nosotros mismos, ¿no? Y en este punto, pues el creyente nunca podrá olvidar que su padre era un arameo errante. Deuteronomio 26:5. Mi padre era un arameo errante. Por consiguiente, el creyente de verdad no puede ser otra cosa más que nómada en la fe. No podemos instalarnos, no podemos acomodarnos. Somos nómadas en la fe, buscadores de Dios siempre en camino. Nunca instalados,
nunca adocenados. Abierto todos los días a las sorpresas de Dios. Esto es así y es precioso, pero nos cuesta mucho. La conversión, ya lo hemos dicho, comienza el día en que aceptamos que Dios es distinto de nuestros esquemas. Pero se hace de verdad efectiva cuando dejamos que este Dios nos conduzca donde solamente Él sabe y quiere.